Doctor Delgado Guembes, es para consultarle respecto a los temas técnicos que ocurren en el Parlamento ante un evento como el fallecimiento, en este caso, del primer vicepresidente del Congreso. ¿Qué ocurre dentro de la mesa directiva? ¿Qué pasos deben seguir ante estos hechos? ¿Debe convocar a elecciones o es que el personaje que es el estatutario debe asumir el cargo de primer vicepresidente? ¿Qué ocurre en el Parlamento? No son dos procedimientos diferentes que no tienen conexión entre sí, en realidad. Formalmente sí, pero materialmente no. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado tiene que observarse el procedimiento para la vacancia del cargo de congresista en función a la muerte que ha ocurrido del señor Guerra García. Ese procedimiento, mediante el cual se cubre la vacancia por muerte, es diferente al procedimiento de reemplazo de un congresista que es miembro de la mesa directiva, en cuyo caso, igualmente, debido a la vacancia por causal de muerte, debe convocarse a elecciones para reemplazar al miembro de la mesa directiva fallecido. Este procedimiento tiene que liderarlo el presidente del Congreso, señalará la fecha en la que debe realizarse la elección para el cargo de vicepresidente. Con 24 horas de anticipación deben presentarse las listas o la lista, dependiendo de las negociaciones, de manera que 24 horas antes se sepa quiénes son los que van a competir. El día de la elección, como ocurre para la elección de la mesa directiva en su periodo anual, tendrán que solicitarse la presencia de escrutadores en el estrado. Se llenarán las cédulas, se firmarán las cédulas por los escrutadores. Luego se llama a todos los congresistas, los mismos que tienen que depositar su voto. Luego viene el proceso de escrutinio. Como resultado del escrutinio, se llega a determinar quién es el que ha obtenido mayor cantidad de votos. Para obtener el cargo se requiere la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Esto significa que si no se alcanza la mayoría absoluta, debe recurrirse a segunda vuelta y gana en segunda vuelta el que tenga la mayor cantidad de votos. Ese congresista tendrá que juramentar el cargo y reemplazará al señor vicepresidente fallecido por el término de este mandato. Me queda la duda respecto al sucesor, porque conversé con la congresista y ex congresista y asesora del vicepresidente Nano Guerra, Marta Chávez, quien me comentó de que por derecho y por acuerdo ellos podían asumir nuevamente la primera vicepresidencia. ¿Cómo podría, digamos, plasmarse en el próximo proceso? ¿Es que se debería presentar una lista única y con esa lista única que debe ser de un solo partido por acuerdo, es así como procedería? Bueno, en realidad, desde el punto de vista político, la señora Marta Chávez tiene toda la razón. Eso es lo que Fuerza Popular esperaría conseguir a partir del acuerdo que realiza con las fuerzas políticas que se unieron en esa misma lista. Pero no hubo acuerdo respecto de los grupos parlamentarios distintos a quienes integraron esa lista. Por lo tanto, por más disposición, voluntad o acuerdo interno que exista entre varios grupos parlamentarios, ese acuerdo no impide que se realicen las elecciones, en particular porque existen alternativas a la alianza conformada por quienes actualmente están en la mesa directiva. Quienes no están en la mesa directiva son los que perdieron en una lista. Ellos tienen que votar en la convocatoria que realice el presidente del Congreso. Ahora, podría ocurrir, doctor, que ante tantas críticas contra Alejandro Soto y ante esta situación de la vacante en la primera vicepresidencia, se convoque a una elección de la mesa directiva total. ¿Hay posibilidad de eso? Solamente podría ocurrir en caso que todos los miembros de la mesa directiva hubieran renunciado. Ese no es el caso. Lo único que ha ocurrido ahora es la vacancia de uno de los cargos por fallecimiento del vicepresidente. Es el único cargo que estaría disponible para una competencia electoral, de forma que los congresistas decidan quién lo va a reemplazar. Los demás cargos permanecen totalmente inviolables. Y finalmente, doctor, usted me comentó de que todavía tiene que establecerse el tema del accesitario. En este caso se sabe que sería el señor Fernando Rospigliosi. ¿Cómo es el proceso para que él asuma el cargo? Tiene que todavía pasar primero, me parece, ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿cierto? Para que se le entregue las credenciales. Bueno, en principio lo que tiene que ocurrir en primer lugar es la declaratoria de vacancia
del cargo de congresista del señor Hernando Guerra García. Esa declaratoria de vacancia no se puede producir hasta que primero no se haya expedido el certificado de defunción, cosa que está por ocurrir aún. Todavía, hasta donde yo sé, todavía no existe el certificado de defunción. Una vez que se declara la vacancia, teniendo a la vista el certificado de defunción, el presidente del Congreso comunica al presidente del Jurado Nacional de Elecciones que debe iniciarse el proceso de reemplazo debido a la vacancia por muerte. El Jurado Nacional de Elecciones revisa la relación de congresistas que están en el orden del número de votos. Si el señor Fernando Rospigliosi era quien sucedía al señor Hernando Guerra García en cuanto al número de votos, lo que correspondería sería que quien se incorporara fuera el señor Fernando Rospigliosi, siempre y cuando él tenga aún clara la idea o la voluntad, el propósito de incorporarse al Congreso, porque también cabría que optara por no querer incorporarse, en cuyo caso tendría que sucederlo la persona que estuviera después del cargo del señor Fernando Rospigliosi. Entonces, doctor, ¿significaría de que si el señor Rospigliosi no está en interés de ser congresista, él podría rechazar esto? ¿Y eso cómo procedería? ¿Seguiría entonces el siguiente accesitario? Así es, seguiría al siguiente accesitario en la lista, siempre y cuando el señor Rospigliosi haya optado por negarse a la incorporación en el Congreso. Eso cabe, ¿no? No, no se puede impedir, no se puede impedir. ¿Ha ocurrido algo así antes? Hasta donde yo conozco, solamente han habido casos en los que por fuerza mayor no ha podido incorporarse el que sucedía en la lista. Ese fue el caso de una congresista por Arequipa que recibió digamos, fue vacada en el cargo. Me parece que fue una congresista a la que el argot popular la conocía como la robaluz. Ella debió ser reemplazada por otro congresista, sin embargo, ese otro congresista también tenía una sentencia, entonces no pudo incorporarse y finalmente se incorporó quien tenía dos puestos más abajo. Ese es el único antecedente más próximo que tenemos en el tiempo. Ujú. Perfecto. Doctor Delgado Guemes, esos son los temas que quería conversar con usted. Nuevamente le agradezco por el tiempo que nos ha dado. Muy amable, doctor. No hay problema. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego, doctor.